El valor de Shohei Ohtani ha sido desvelado, y no por un equipo de analistas deportivos, sino por la ciencia. El mundo entero fija su mirada en Shohei Ohtani, el jugador que desafía la lógica, y ahora una prestigiosa universidad estadounidense, la Universidad de Texas en Austin, ha abordado su verdadero impacto mediante una demostración científica rigurosa que ha generado un revuelo monumental. ¿Cuál fue el impactante resultado de esta investigación que dejó perplejos a los economistas y a los comentaristas deportivos de la nación? ¿Y cuál es la esencia espiritual japonesa, que, según el profesor Sandel de Harvard, subyace a la revolución de Ohtani, asombrando a los sociólogos de América? Esto debe ser un error. Resonó el murmullo de incredulidad en los laboratorios de la Universidad de Texas en Austin, una institución que congrega a algunas de las mentes más brillantes del mundo. El equipo de investigación, compuesto por Christopher Imbrogno y el profesor asociado Brian Wiles, observó las cifras arrojadas por sus computadoras y no pudo dar crédito a sus propios ojos. Su estudio se centraba en un tema ambicioso. ¿Es realmente tan raro y valioso un superastro deportivo? Como objeto de estudio, eligieron a Ohtani Shohei. Recopilaron una inmensa base de datos que abarcaba un extenso periodo, desde el 2017 hasta el 2022, y aplicaron la fría cuchilla del análisis científico. El foco principal de su investigación fue la asistencia de público a los juegos de Ohtani cuando lanzaba en campos rivales. A diferencia de los juegos en casa, la capacidad de atraer público en territorio enemigo es el verdadero espejo que refleja el carisma y el poder de convocatoria genuino de un atleta. Sin embargo, los datos calculados demolieron todos los supuestos previos. Los números son demasiado anómalos. La fórmula de cálculo debe estar mal, se preguntaron los investigadores. Ante valores tan atípicos, el equipo recalculó una y otra vez, pero la cifra asombrosa se mantenía inmutable. Lo que se revelaba ante ellos era, sin lugar a dudas, la propia leyenda de Shohei Ohtani, destilada en números. La conclusión a la que llegaron los científicos, con manos temblorosas, fue un hecho difícil de creer. La asistencia de público a los estadios rivales se disparaba entre un 13% y un 20% cuando Ohtani subía al montículo. Esta cifra trascendía con creces el nivel de un simple jugador popular. El equipo de investigación comparó estas métricas con las de los lanzadores de élite de las grandes ligas, incluyendo a figuras incuestionables como Jacob deGrom, Justin Verlander y Max Scherzer. Los resultados fueron brutales. Incluso Clayton Kershaw, una leyenda viva con el cupo asegurado al Salón de la Fama, apenas lograba un aumento de asistencia del 2.7% en campos rivales. En cuanto a los demás lanzadores de élite, el efecto era prácticamente nulo. La conclusión era clara. El efecto superestrella que Ohtani generaba en territorio enemigo alcanzaba una disparidad colosal, multiplicando por 5 o 6 veces el impacto de los mejores lanzadores de su propia era. El profesor asociado Brian Wiles, autor principal del artículo, no pudo ocultar su asombro. El salario que los Dodgers están pagando a Ohtani es, sin lugar a dudas, demasiado bajo en comparación con su valor real. La cifra científica demostró que la existencia de Shohei Ohtani ya no encaja en el marco de un jugador de las grandes ligas preexistente. Su valor es singular e inigualable. Pero el verdadero impacto de este estudio apenas comenzaba. Los números de Ohtani no solo eclipsaron a sus contemporáneos, sino que se midieron contra las leyendas del pasado. El equipo de la Universidad de Texas amplió su análisis a los titanes que forjaron la historia del béisbol. Utilizaron una investigación previa del profesor Homixton, que analizó a los lanzadores abridores desde 1969 hasta 2010. Este periodo incluye a figuras consideradas verdaderas leyendas,
Nolan Ryan, el rey de los ponches, Greg Maddux, la máquina de precisión, Roger Clemens, el cohete, y superestrellas que definieron una época como Randy Johnson y Pedro Martínez. El efecto que estos gigantes ejercieron sobre la asistencia en estadios rivales durante sus años de actividad se mantuvo en un rango consistente. Eran cifras prodigiosas para su tiempo, prueba irrefutable de su estatus de superestrellas. Sin embargo, el porcentaje de Ohtani, entre el 13% y el 20%, superó holgadamente incluso los registros de estas leyendas históricas. En su artículo, Imbrogno y Wiles declararon con entusiasmo: la estimación del poder de convocatoria de Ohtani para el público fuera de casa es mayor que la de cualquier lanzador en estudios anteriores, incluyendo a todos los grandes nombres de la historia. Desde el punto de vista del análisis científico de datos, se había comprobado que Ohtani es el lanzador con mayor poder de convocatoria en la historia de las grandes ligas. Muchos se preguntarán, ¿cómo se compara esto con Babe Ruth, el dios del béisbol? El profesor Wiles abordó este punto con cautela. Babe Ruth es una leyenda que cambió el béisbol al batear más de 50 jonrones. Pero el tamaño del mercado al que él y Ohtani pueden llegar es diferente. Hace 100 años, cuando Ruth jugaba, no había televisión. Los periódicos eran la principal fuente de información, y solo existían 16 equipos. Aunque una comparación directa es compleja, en términos de generar ganancias masivas para los equipos rivales cada vez que visita un estadio, Ohtani puede considerarse igual o incluso superior a Ruth. Y es indiscutible que en la era moderna, con la expansión de la MLB, Ohtani es el que otorga un beneficio económico mayor a toda la liga. Quizás, dentro del marco del béisbol, medir su verdadera grandeza sea imposible. Por ello, la investigación de la Universidad de Texas inevitablemente traspasó las fronteras del diamante y apuntó hacia el dios máximo del deporte global. El estudio se lanzó a comparar a Ohtani con el mismísimo Michael Jordan, el dios del baloncesto. Jordan es quizás el atleta más famoso del mundo, pero al comparar el impacto económico que generaba en canchas rivales, la anomalía de Ohtani se acentuó aún más. Investigaciones previas del profesor Hausman estimaron que el impacto económico que Jordan generó para los equipos contrarios durante la temporada 1991-1992, ajustado al valor monetario actual, asciende a aproximadamente $156 millones. Una cifra estratosférica, digna de un dios. Sin embargo, el impacto económico indirecto generado por Ohtani, según la estimación precisa del equipo de Texas, podría alcanzar la asombrosa cifra de $312 millones, el doble del impacto de Jordan en una comparación numérica simple, aunque influenciada por las tasas de cambio y la inflación. Incluso en la estimación más conservadora, Ohtani generó un impacto económico de $50 millones, equivalente al de Jordan, alcanzando el doble en su valor máximo. Es vital recordar que esta comparación no se centra en las ganancias de su propio equipo, sino en el beneficio que genera para la oposición. Sobre esto, el profesor Wiles afirmó: los Dodgers le pagan por su contribución a la victoria, pero los equipos rivales también obtienen ganancias inmensas gracias a él. Esto significa que con la mera presencia de Ohtani en territorio enemigo, las entradas se agotan, la mercancía vuela de los estantes y la economía de la ciudad se dinamiza. Ohtani Shohei es una entidad que nutre no solo a su equipo, sino también a la competencia, a toda la liga, y por extensión, a la economía estadounidense misma. Pero surge una pregunta. ¿Por qué un solo jugador japonés puede provocar tal frenesí en la sociedad americana? La respuesta se oculta en la profunda mentalidad que Ohtani posee,
una mentalidad que ha sido analizada por una mente brillante de la Universidad de Harvard. El profesor Michael Sandel, autor del éxito de ventas, Justicia, hacemos lo que debemos, ha centrado su análisis en el camino de Otani. Sandel, conocido por su estilo de enseñanza de debate acalorado, es una figura de culto en Harvard y sus obras son seguidas por millones. Otani, reconocido como un ávido lector, es, sorprendentemente, un fanático de los escritos de Sandel. Un periodista radicado en Estados Unidos relató que Otani conoció la existencia de Sandel durante el ajetreado período de negociaciones para su traslado a las grandes ligas y leyó su libro Justicia incluso durante sus viajes. En una ocasión, en una clase en Harvard, Sandel sorprendió a su clase de estudiantes de élite al elegir un tema que no era ni filosofía política ni economía, sino la propia existencia de Otani. ¿Se puede realmente sostener el doble rol de lanzador y bateador?, preguntó un estudiante escéptico, haciéndose eco de la duda que atenaza a toda la comunidad de béisbol estadounidense. Sandel respondió con calma pero con firmeza. Ciertamente, desde la lógica racional occidental, parece casi imposible, pero Shohei tiene la capacidad de transformar la negación de los demás en combustible. El profesor proyectó en la pantalla una imagen que hoy es legendaria, el gráfico mandala que Otani había creado cuando era un estudiante de primer año de secundaria. En el centro, el sueño escrito con fuerza, ser elegido en primera ronda del draft. Alrededor, estaban los elementos técnicos necesarios, como la construcción física, el control y la precisión. Pero Sandel instó a sus estudiantes a centrarse en algo que no era una habilidad visible. Señaló la palabra inesperada, escrita en uno de los 8 elementos circundantes: suerte. Miren, a la tierna edad de 15 años, él ya comprendía que la suerte es indispensable para el éxito, explicó Sandel. ¿Y qué escribió como necesario para atraer esa suerte? Escribió: pensamiento positivo, cuidar las herramientas, saludos y recoger basura. Acciones que a primera vista parecen irrelevantes para el béisbol. El aula se llenó de asombro. La suerte no cae del cielo por accidente, sino que puede ser convocada a través de las acciones correctas diarias. Esta profunda filosofía oriental ya era practicada por él desde la escuela secundaria, una idea que resuena con el espíritu del Toku que los japoneses han apreciado durante siglos. Sandel continuó con pasión, y sobre todo, él posee el alma del Kaizen. Es esa postura estoica de nunca contentarse con el statu quo, de pulirse incesantemente para ser mejor hoy que ayer, y mejor mañana que hoy. Junto con su humildad y gratitud, incluso después de alcanzar el éxito mundial, estos son los tesoros espirituales que Japón ha cultivado. Shohei es la encarnación más hermosa y poderosa de todo esto. Los estudiantes de élite asintieron profundamente. Comprendieron que la grandeza de Otani no reside solo en su capacidad física, sino en la nobleza de su espíritu interior. Pero el alcance de Otani no se limita a los académicos. También ha seducido a los profesionales de la palabra. Joe Posnanski, uno de los periodistas deportivos más respetados de Estados Unidos y autor del éxito de ventas ¿Por qué todavía amamos el béisbol?, lo resumió con pasión. Él es la razón misma por la que aún amamos el béisbol. En su obra cumbre de 2023, donde seleccionó 50 momentos monumentales en la historia del béisbol, Posnanski dedicó un capítulo entero a Otani, bajo el sencillo título Shohei. Posnanski analiza su figura como si fuera un héroe mítico, aunque con una visión analítica. Es, de hecho, el mejor bateador moderno y al mismo tiempo posiblemente el mejor lanzador moderno. Es un territorio virgen en los 150 años de historia de las grandes ligas. Charon,
Su ensayo incluso traza una línea divisoria implacable con el dios del béisbol, Babe Ruth. Ni siquiera Ruth pudo hacer lo que hace Ohtani simultáneamente. Ruth dejó de lanzar para concentrarse en el bateo. Ohtani es único, y él solo ha alcanzado esa meseta. Lo que más atormentaba a Poznański como escritor era la velocidad de evolución de Ohtani. Cada vez que terminaba de escribir un borrador y se acostaba satisfecho, a la mañana siguiente veía las noticias. Ohtani había logrado otra hazaña histórica. Lanzaba un juego completo en el primer partido de una doble cartelera y horas después, en el segundo juego, conectaba 2 jonrones consecutivos. Ohtani convierte en realidad, con una expresión serena, guiones milagrosos que incluso un protagonista de manga dudaría en seguir. Cada vez, Poznański tenía que reescribir su manuscrito con una mezcla de emoción y asombro. Sin embargo, ese esfuerzo era su mayor alegría. Concluyó su obra con palabras rebosantes de felicidad. Puede que tenga que reescribir este capítulo durante la próxima década. Porque justo cuando creo que lo he visto todo en el béisbol, Shohei Ohtani aparece mágicamente y hace que todo se sienta nuevo y brillante. Ohtani Shohei, el hombre que por sí solo encarnó el potencial ilimitado del deporte. Los números científicos lo prueban. La filosofía desvela su espíritu. Y la literatura inmortaliza su belleza. Pero la influencia del fenómeno Ohtani no termina ahí. Ha comenzado a aplicar un bisturí tranquilo a los profundos prejuicios y barreras raciales que la sociedad estadounidense ha acarreado durante mucho tiempo. El doctor Constancio Arnaldo Jr., sociólogo de la Universidad de Nevada, Las Vegas, se ha centrado en un cambio social específico impulsado por Ohtani, el colapso del estereotipo del hombre asiático en la sociedad americana. Los jugadores japoneses anteriores, como Ichiro, eran figuras respetadas por su técnica y disciplina, pero a menudo se les encasillaban en el molde tradicional del artesano, silenciosos, sin mostrar emoción y precisos como máquinas. El ideal de masculinidad en el deporte estadounidense exigía poder abrumador, pasión explosiva y liderazgo inspirador, un espacio que se creía impenetrable para los hombres asiáticos. Shohei Ohtani hizo añicos esa pared, con un físico esculpido de 1.93 metros y más de 100 kilogramos, batea jonrones con distancias que superan a los mejores sluggers de la liga. En el montículo, lanza bolas rápidas a 160 kilómetros por hora y en momentos cruciales explota con la pasión de una bestia. Su figura es la de un héroe fornido adorado por Estados Unidos, pero al mismo tiempo es humilde, cortés y rebosante de simpatía. El doctor Arnaldo Jr. Ohtani ha fusionado perfectamente los elementos tradicionales del hombre fuerte con la disciplina y humildad asiáticas. Con solo un bate y una pelota, ha invalidado el marco prejuicioso que la sociedad estadounidense construyó sobre cómo debe ser el hombre asiático. No es solo poder, ni solo técnica, ni simplemente un buen chico. Su sonrisa inocente en el juego, sus bromas con sus compañeros y su respeto por los árbitros han conquistado los corazones americanos, reescribiendo la propia definición de masculinidad. El doctor Arnaldo Jr. cree que esta reconfiguración de la conciencia social que Ohtani ha provocado podría ser su mayor legado en la sociedad estadounidense, incluso más significativo que el número de jonrones o victorias. Al vivir en la misma era que Ohtani, no solo estamos presenciando resultados deportivos, sino que somos testigos de una revolución histórica. Y la magnitud de esta revolución fue cifrada en una cantidad asombrosa por un renombrado economista japonés. El profesor emérito Miyamoto, una autoridad en economía deportiva de la Universidad de Kansai,
calculó el impacto económico que Ohtani generó solo en 2024, tras su traslado a los Dodgers, 116.8 mil millones de yenes. Pero sus estimaciones no se detuvieron ahí. Predijo que para la temporada 2025, tras la victoria en la Serie Mundial, el efecto se dispararía hasta alcanzar los 130.2 mil millones de yenes. Para poner esta cifra en perspectiva, el impacto económico de un equipo de béisbol popular que gana el campeonato, incluyendo toda la región circundante, se estima en unas pocas decenas de miles de yenes. Esto significa que un solo ser humano, Shohei Ohtani, ha creado un gigantesco dominio económico equivalente al de un equipo completo de béisbol o una corporación de tamaño medio. Japoneses viajaron en masa a Los Ángeles para verlo, agotando vuelos y reservas de agencias de viaje. Los snacks japoneses que consume y los cosméticos que utiliza desaparecieron de las tiendas japonesas tan pronto como fueron identificados en redes sociales. El aumento en las tarifas de transmisión, las ventas explosivas de mercancía y el alza en las acciones de los patrocinadores han repercutido en todas las industrias. El profesor Miyamoto declaró: "Esto ya no es el nivel de impacto económico de un solo atleta. Es un fenómeno social gigantesco que involucra a todo Japón". Y lo que más enfatiza el profesor es el efecto psicológico, que no se refleja en los números. Ver sus jonrones en las noticias todas las mañanas levanta el ánimo. Su actitud dedicada inspira a muchos japoneses a esforzarse en su trabajo. Si se incluyera este valor incalculable, el impacto económico real podría superar con creces los 130.2 mil millones de yenes y ascendería a una escala astronómica. Investigadores de Texas, profesores de Harvard, periodistas, sociólogos y economistas. Todos coincidieron en que Shohei Ohtani trasciende los límites de lo común. ¿Cuántas personas fueron escépticas cuando anunció su desafío a las grandes ligas? El doble rol es imposible. Debería elegir uno. Pero él nunca vaciló ante la negación, marchando incansablemente por el camino en el que creía. El resultado es el panorama que vemos hoy. El efecto superestrella aprobada por Texas. La filosofía de la suerte y el Kaizen alabada por Sandel. El brillo del héroe del béisbol amado por Posnanski. La revolución de la masculinidad señalada por el Dr. Arnaldo Jr. Y el impacto de 130.2 mil millones de yenes calculado por el profesor Miyamoto. Cada uno de estos puntos es el cristal de su esfuerzo y una esperanza que nos infunde coraje a todos. Estamos presenciando un momento en que la historia se está escribiendo. Dentro de 100 años, la gente del futuro mirará hacia atrás y dirá: hubo una época en la que existió la leyenda de Shohei Ohtani. Saboreando la felicidad de vivir juntos en una era tan milagrosa, continuaremos apoyando su carrera con todas nuestras fuerzas. ¿No cree usted lo mismo?